misiones del observatorio es velar por la seguridad sanitaria de los pacientes, es decir, velar por la trazabilidad y la adecuación de las preparaciones de cannabis medicinal que se consumen. Creo que todos estaremos de acuerdo que cuando cualquier persona está tomando cualquier medicamento, desde medicamentos, digamos, propiamente dichos, hasta, si queréis, una planta medicinal de herbolario, pasando por toda la distinta gama de productos que pueda haber entre medias, debe saber lo que está tomando. Y la realidad es que hoy en día la mayoría de los pacientes que utilizan cannabis medicinal tienen que acudir a los clubes, al mercado negro, a un amigo que le cultiva, que le da, que le pasa. Nadie sabe cuánto THC está tomando, muy poca gente, cuánto CBD está tomando, si esa preparación de cannabis es segura en términos de que no tiene contaminantes, etcétera, etcétera. Bien, por tanto, desde que creamos el observatorio hemos empezado a desarrollar algunos proyectos piloto para intentar analizar cuál es la situación del consumo real de cannabis medicinal en nuestro país y hoy vamos a presentar uno de ellos. Este estudio se ha hecho en colaboración con Madrid Salud, que es el laboratorio oficial, riguroso y, debo añadir, creo que es importante, carente de cualquier tipo de sospecha de que puede tomar partido en un sentido u otro en el tema, acerca de cuál es la calidad del cannabis medicinal que se está consumiendo en algunos clubes de Madrid. Agradecer entonces de corazón a Madrid Salud esta ayuda que nos ha dado, que nos ha proporcionado, y a la ponente de hoy en día, que es Justina, de la sesión de ahora, que es Justina Martín, que es la jefa de la División de Residuos de Madrid Salud, del Laboratorio Oficial del Ayuntamiento de Madrid, que nos va a exponer cuáles son los principios básicos de este proyecto que estamos llevando a cabo y que nos gustaría que nos diera información, como decía, acerca de cómo de seguro, no seguro, de adecuado o no adecuado es el cannabis que están consumiendo medicinalmente los enfermos de los clubes mayoritarios de Madrid. Entonces os dejo con Justina. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por la presentación y por la invitación para estar aquí. Como acaba de decir Manolo, bueno, pues nosotros somos el Laboratorio de Salud Pública. Trabajamos en análisis de alimentos, aguas y también en medio ambiente. Y bueno, pues hace unos meses se nos presentó la posibilidad de hacer un análisis en cannabis medicinal que, bueno, pues aunque nosotros no tenemos ninguna legislación al respecto, sí que tenemos legislación, como les digo, en alimentos y en aguas, pero nos pareció un reto el realizar ese tipo de análisis. Entonces, bueno, decirles que en el Laboratorio de Salud Pública se han analizado 10 muestras de cannabis de diferentes procedencias, desconocidas por el Laboratorio de Salud Pública, con el fin de comprobar la calidad del producto y sus repercusiones en la salud de los consumidores. El Laboratorio de Salud Pública de Madrid, que mucha gente, ya aprovecho, mucha gente no lo conoce, forma parte de Madrid Salud, que es un organismo autónomo del Ayuntamiento de Madrid y es un laboratorio acreditado bajo las directrices de una norma que es la ISO 17025, que garantiza la calidad en los laboratorios de ensayo y, como les digo, fundamentalmente se dedica al ensayo de alimentos y de aguas. Pues bien, el Observatorio Español de Cannabis Medicinal contactó con Madrid Salud pues, para solicitar el análisis de estas muestras y, bueno, pues como cualquier otro cliente que puede tener el laboratorio, pues se expuso la correspondiente oferta analítica y, tras su aceptación, pues se le explicaron las tasas y se realizaron los análisis. El objetivo del estudio que se llevó a cabo pues era, por un lado, analizar las diferentes muestras de cannabis de uso medicinal para comprobar la presencia de posibles contaminantes y microorganismos que pueden afectar a la salud de los consumidores. Por otro lado, estudiar la potencia, es decir, el contenido de los principios activos del THC y del CBD en las muestras recibidas. Y, por último, concienciar de la necesidad de tener una regulación que afecte al origen, a la producción y a la distribución del cannabis medicinal con el fin de prevenir y limitar los riesgos que van asociados a su consumo, consiguiendo así pues, un cannabis seguro, fiable y de alta calidad. Bien, los análisis solicitados por el Observatorio al Laboratorio de Salud Pública pues, estaban relacionados, como les he dicho, por una parte con los contaminantes que puedan tener las muestras y, por otro lado, pues, con la efectividad, con la potencia de esas muestras. Así se analizaron residuos de plaguicidas por cromatografía de gases y espectrometría de masas, residuos metálicos, se realizó un análisis microbiológico
y se realizó por cromatografía de líquidos o espectrometría de masas pues la presencia, la concentración de THC y de CBD para comparar la diferencia de las diferentes muestras recibidas. En lo que respecta a análisis de plaguicidas, comentar que bueno, pues de las 10 muestras que se analizaron, en todas ellas se encontró, en algunas de ellas se encontraron restos de plaguicidas en concentraciones relativamente bajas, que en un principio no suponen ningún riesgo para la salud de los consumidores, pero sí que hubo una de ellas, ¿vale?, que es la muestra 3, que como les digo, nosotros no sabemos la procedencia de esa muestra. Cuando se analizó, pues se destaca la elevada concentración de un plaguicida, que es un insecticida, el clopirifosetil, que bueno, pues tiene sus efectos en los cultivos, su utilización en los cultivos, y que tiene también cierta toxicidad. Nosotros lo único que hicimos fue analizar las muestras y lo que se puede un poco en un principio decir es que desde luego son concentraciones muy elevadas, que están muy por encima de los límites máximos de residuos que están permitidos. Claro, como el cannabis medicinal no está legalizado, o sea, no está en ningún lado regulado, pues nosotros lo que hicimos fue pues compararlos, pues por ejemplo, pues con té verde o con otras especias que se pueden utilizar, es decir, un poco con hierbas secas para tener una referencia de los límites máximos de residuos. Entonces, si el límite máximo de residuos está en 0,01 miligramos kilo, aquí obtuvimos 53. ¿De dónde puede proceder esa elevada concentración que, como les digo, nosotros no sabemos? Bueno, pues lo que podemos pensar es porque se ha tratado la planta con grandes cantidades de clopirifosetil y, sobre todo, porque probablemente no se hayan respetado los plazos desde que se ha fumigado, desde que se ha utilizado ese plaguicida hasta que luego se ha recolectado. Por otro lado, hicimos también un análisis de residuos metálicos, entre los que se encontraban arsénico total, cadmio, cobre, mercurio, níquel y plomo. Decir también que se detectaron cantidades muy variables en las diferentes muestras, pero que en un principio pues realmente tampoco se puede saber exactamente cuál puede ser su afectación para los consumidores, porque muchas de esas pequeñas cantidades que se encontraron pues podían proceder, pues por ejemplo, del propio suelo, del terreno de cultivo, o de los tratamientos fitosanitarios, como pueden ser los plaguicidas, ¿no?, de algunos de los productos que se utilizan. Decir que bueno, pues destacamos la presencia de cobre en todas las muestras y, como les digo, bueno, pues el cobre probablemente pues proceda del suelo, del uso de fungicidas o de abonos. Nosotros no sabemos cuál es la procedencia es lo que podemos llegar a interpretar. Por otro lado, también se realizó un análisis microbiológico de hongos, levaduras y de enterobacterias. Se comprobó que en todas las muestras había, en 9 muestras, encontramos enterobacterias con una concentración muy por debajo de 1 por 10 elevado a 1 unidades formadores de colonias, una muestra con una concentración bastante más elevada y el resto de las muestras se encontraron en todas ellas mohos y en ningún caso se encontraron levaduras. Decir que, bueno, pues que estos parámetros analizados son indicadores que informan de la calidad microbiológica global del producto. Decir también que estos microorganismos se encuentran de manera, digamos, habitual pues en el suelo, en el polvo, en el ambiente, y es muy fácil que contaminen a las plantas secas. Y finalmente, pues hicimos un estudio de las concentraciones de THC y de CBD, que como ya nos han comentado son los principios activos más utilizados en el tratamiento utilizados del cannabis medicinal. Y bueno, pues decirles que existe una gran variabilidad en el contenido de THC y de CBD según las diferentes muestras y que esto puede ser debido pues a la falta de homogeneidad en las muestras recibidas, al diferente contenido en agua de las muestras, a la variedad del cannabis utilizada, etc. Bueno, como tengo poco tiempo, pues ya paso directamente un poco a contar cuáles son las conclusiones analíticas de estos análisis que hemos realizado. En cuanto a los residuos de plaguicidas, bueno, pues lo que les he comentado antes, decir que no existen límites máximos de residuos para contaminantes a nivel europeo en este tipo de muestras vegetales. Por eso lo que se ha hecho ha sido, bueno, pues comparar con otras muestras que nos pueden resultar similares a nivel de extracción y de la presencia de plaguicidas, como por ejemplo en este caso el té, al cual se aplicó pues el Reglamento Europeo 396/2005 respecto al contenido de plaguicidas.
En cuanto a metales ocurre algo similar, tampoco hay ninguna legislación al respecto, por lo tanto, bueno, pues en alimentos sí que están legislados el arsénico inorgánico, el mercurio, el cadmio, el plomo, en general metales pesados, en el Real Decreto 1881/2006, en el cual, bueno, pues también habla un poco de la ingesta de los alimentos en los diferentes países, pero por tanto, pues tampoco es comparable con el tema del cannabis medicinal que nos ocupa. Y bueno, pues finalmente ya las conclusiones a nivel microbiológico ya casi las comenté antes, pero al igual que en los demás, pues decir que tampoco existe ninguna legislación específica que establezca límites microbiológicos para el cannabis. Igualmente se ha tomado como referencia para valores de especias o de hierbas secas de uso alimentario la recomendación 2004/24 de la Comunidad Europea, en la cual, bueno, se establecen unos límites. Y bueno, pues simplemente no hay límites respecto al recuento de mohos y levaduras, pero sí para las enterobacterias que también se han analizado. Y decir que, bueno, en realidad se han analizado determinaciones que afectan directamente a la higiene del producto, ya no tanto a los microorganismos patógenos que pueda tener. Y bueno, pues lo que les comenté antes, que hay que tener en cuenta que los vegetales secos, pues que son portadores de muchos microorganismos habitualmente presentes en la planta y en el suelo en el que ésta crece. Y finalmente ya, pues como conclusiones finales, decirles que todos los análisis que se han llevado a cabo han sido bajo estrictos controles de calidad, siguiendo los criterios de la norma ISO 17025 que les comenté al principio y que están implantados en el Laboratorio de Salud Pública del Ayuntamiento de Madrid, que a su vez está acreditado. Se presenta, por tanto, a la vista de todos estos resultados y de ver que contienen plaguicidas, que contienen metales, que se han encontrado microorganismos, pues se presenta la necesidad de tener una legislación de referencia para poder evaluar correctamente los riesgos para la salud de los consumidores que pueden suponer la presencia de estos contaminantes en las plantas de cannabis que se van a utilizar para uso medicinal. Se requiere, por tanto, un control regular por parte de los laboratorios acreditados, por supuesto, de la calidad y la seguridad tanto en la producción de las plantas como en la elaboración de los derivados cannabinoides que van a ser destinados al consumo. Y, por supuesto, también la necesidad de un control en la distribución del producto final a los consumidores. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Estudio piloto, aunque todavía, bueno, pues lo vamos a incrementar y hacer, bueno, aumentar su tamaño, las variables medidas, etcétera, pone ya de manifiesto que si no regulamos la utilización de la sustancia, no tenemos siquiera unos límites legales para saber cuáles son los mínimos, máximos, etcétera, permitidos para cada uno de los distintos compuestos activos o contaminantes que puedan existir en la sustancia, y que en efecto se detectan muestras que tienen cantidades bastante elevadas de lo que uno podría imaginar que son adecuadas para el consumo humano, tanto en plaguicidas como en metales pesados. Bien, entonces, si tenéis alguna pregunta para Justina, ahí hay una, por ejemplo. Tenemos tiempo para un par de preguntas rápidas. Gracias. Muchas gracias por organizar todo esto. La verdad es que lo estamos disfrutando mucho. Te quería preguntar, pese a que no hay legislación respecto a este producto en concreto, si lo comparáramos con cualquier otro producto alimenticio o incluso también con el tabaco, que también tiene legislación respecto a compuestos químicos, orgánicos, inorgánicos que puede llevar, ¿estas muestras que se han analizado serían aptas para consumo humano? ¿Perdón? ¿Serían aptas para consumo humano si nos basáramos en la legislación que regula alimentos o tabaco? Pues, por ejemplo, como les he dicho, la muestra número 3, que contenía una alta concentración de clorpirifos, no sería una muestra apta. De hecho, si, por ejemplo, lo hubiéramos encontrado en un té, pues entiendo que las autoridades o bien lo hubieran retirado del mercado, hubieran puesto una multa a las personas que lo están comercializando, etcétera. Digamos que de todos los análisis, lo más destacado y lo que más nos llamó la atención a nosotros fue las altas concentraciones de clorpirifos. Nosotros en el laboratorio analizamos muchísimos plaguicidas, del orden de 100 y pico plaguicidas, en muestras de frutas, verduras, aguas, etcétera. Y vamos, ya le digo que habitualmente no nos encontramos esas concentraciones nunca.
En el tema de metales es más difícil porque realmente se habla de la ingesta como tal, del producto como tal, no del producto que ya ha sido de alguna forma preparado, que a lo mejor con los tratamientos térmicos es posible que a lo mejor ciertos microorganismos, pues que a lo mejor durante ese proceso perezcan, pero sí que es cierto que es complicado para nosotros desde el Laboratorio de Salud Pública, que tratamos, como le digo, con alimentos y con aguas, es complicado evaluar estos resultados. O sea, nosotros los exponemos, creemos que desde luego es necesario que se legisle, porque al final la gente que trata, que necesita esos medicamentos, que confía en ellos, pues a lo mejor solo se fija en la parte terapéutica, pero es importante que la gente que está consumiendo eso pues consuma cosas que sean seguras, ¿no? Igual que se hace con el resto de los medicamentos que se consumen, en este caso en España. Bien, una última pregunta, sí, por favor, si puede ser breve. Sí, aquí adelante, ¿no? Sí. Ponlo, sí. Hola, mira, es que he visto que para evaluar la calidad de la muestra, un factor que ahora que ahora que lleva tiempo utilizándose y controlándose bastante, es la presencia de micotoxinas, puesto que son muestras secas lo que estamos analizando. Es un foco de contaminación muy importante que cada vez, el control es Nosotros, por exhaustivo. ejemplo, no hemos llegado… Perdón. Eso es a lo que me refiero, que el control de micotoxinas en este caso no se ha llegado a evaluar. No se ha hecho porque no se ha solicitado, pero sí que es cierto que los mohos son portadores de algunas micotoxinas, entre ellas las aflatoxinas, que son muy peligrosas. Entonces, bueno, digamos que no se ha hecho un estudio de todo lo que se puede hacer, ¿vale? Se han hecho, digamos, pues de las cosas más llamativas o digamos más, en un principio, bueno, pues que habitualmente más se hacen, pero sí que es cierto que habría que ver a lo mejor, pues como comentó Manolo en su presentación, también los disolventes orgánicos. Es decir, que hay muchas cosas que en el laboratorio llegamos a hacer para el control, en nuestro caso de alimentos y de aguas, y que por supuesto aquí, como algo que se consume, pues que también se podrían hacer. Gracias. Sí, estos estudios, como he comentado, están en marcha, pero queríamos hoy por lo menos presentar algo de los que se están haciendo, pero tienes toda la razón, César. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Justina. Y